Vale, venga, pues vamos a empezar. Me ponen el crono aquí para que no me pase, que es muy típico de mí, ¿vale? Bueno, pues lo primero agradeceros que hayáis venido. Yo pensaba que no iba a venir nadie a esta sesión, ¿vale? Con las pedazos de charlas que hay en los otros tracks, la verdad es que pensaba que no iba a venir nadie. Bueno, lo primero es presentarme. Mi nombre es Javier Cantón, trabajo en Plain Concept desde hace 8 años como Researching Lead y como Lead Programmer en el motor WaveEngine. Es un motor que ahora os contaré más de él, ¿vale? WaveEngine en los últimos años lo estamos utilizando para entornos de VR y AR. Es el motor que utilizamos para todos nuestros proyectos y bueno, pues contaros un poco cómo hemos llegado y qué características tiene. Bueno, el motor lo empezamos a desarrollar hace 7 años y medio, ¿vale? El motor, pues bueno, es cross-platform, soporta todas esas plataformas que las hemos ido desarrollando durante todos estos años, no es que las hayamos creado todas en un único año y tal. También bajo la demanda de nuestros clientes, una de las premisas que teníamos es que pues tuviera las últimas features de C# para poder desarrollar cómodamente. La mayoría somos desarrolladores que vienen de .NET, de librerías .NET, etcétera. Y otro de los puntos fuertes es crear para todo librerías unificadas cross-platform, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final queríamos que el mismo código funcionara en todas y que la persona no se tuviera que preocupar de qué peculiaridades hay en cada una de las plataformas. Era la forma más rápida de desarrollar. Y por último, pues bueno, es un motor Component Based Game Engine que básicamente está basado en componentes y es algo que facilita pues, la tarea de desarrollo, la productividad y también bueno, el que hayamos podido hacer un editor, que el editor funcione. La verdad es que se presta mucho la arquitectura a tener un editor y demás. Lo primero que quería, creo que la siguiente, es enseñaros un vídeo de algunos de los desarrollos que hemos hecho en los últimos año y medio, 2 años, ¿vale? Con este motor gráfico escrito completamente en C#, para que vierais un poco, bueno, pues aquellas cosas que hemos hecho y tal, y luego pues comentamos un poco qué características o cómo hemos conseguido con .NET pues el performance que necesitamos para ello, ¿vale? Os pongo un vídeo ahora. Suena flojito. Mississippi State, hoping things might go my way. For every dollar I make, that stands so hot, man, just to take you away. So I say I talk loud, see if I can. Unlike them, don't walk away from my face. Bones, broken stones, look the devil in the eye. I hope he's gonna break this chain. Oh yeah. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. I took his 6-shooter, put 2 in his chest. He'll never say a word no more. Oh, he'll never say a word no more. The devil got him good for sure. Vale, pues bueno. Esto es alguno de los proyectos que hemos hecho, como os he comentado, con este motor. El reto es conseguirlo, pues eso, con un motor completamente escrito en C#, aunque hay algunas partes a low level que están escritas en más nativo y demás, pero principalmente el motor y toda la arquitectura está escrita en C#, ¿vale? Por ello, pues quería repasar con vosotros, a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis, pero algunas de las features más importantes de C# que hemos aprendido y que estamos utilizando, o que hemos utilizado más en el motor, y luego veremos también temas de performance, ¿vale? En C#. Bueno, antes de continuar, el vídeo este me tiene un marrón un compañero de Plain que se llama Adrián. Lo primero, darle las gracias porque lo metí ayer y me montó este vídeo. La verdad es que ha quedado de puta madre el vídeo. Ahí está. Bueno, las features de C#. Bueno, pues la primera que quería hablar son que tenemos que tener muy claro cuando desarrollamos, y tener un buen conocimiento de esto es importante, son
para modificadores de acceso, por decirlo de alguna manera. Supongo que todos vosotros habéis trabajado con los modificadores cuando desarrolláis como usuario, no creando librerías o frameworks, con los típicos modificadores de acceso como public, private o protected, ¿vale? Estos modificadores son los más típicos, pero hay más modificadores, pues algunos... Hay 6 en total, ¿vale? Seguramente no sé si los habéis usado todos. Si no los habéis usado todos, aquí quería explicaros un poco cómo funcionan y tal, ¿vale? Public, creo que todos lo sabéis, ¿vale? Que sería la clase 1, tendría acceso, o sea, si yo tengo un método public en la clase 1, pues la clase 2 podría acceder a él y la clase 3 también, aunque esté en un ensamblado diferente, ¿vale? Luego tendríamos el protective, ¿vale? Protective es si yo creo un método protective en la clase 2, la clase 3 que hereda de la clase 2, aunque está en un assembly diferente, tiene acceso a ese método, ¿vale? Es otro modificador que posiblemente habréis utilizado. No sé si muchos habéis utilizado el operador internal, ¿alguno? Vale, sí, casi todos. Este operador, modificador de acceso es menos común, es internal, en el que solo dentro de tu assembly, pues esos tipos son conocidos. Por ejemplo, si pongo un método o una clase incluso internal dentro del assembly 1, solo dentro del assembly 1 los diferentes tipos tendrán acceso a él. El siguiente sería el más restrictivo, que es private, ¿vale? Que solo dentro de la clase, un modificador de un método tiene acceso, pero hay más. No sé si alguno ha utilizado más. Nosotros el que más hemos utilizado en el motor por varias razones es este, ¿vale? Protective internal. Cuando tú colocas algo protective internal, por ejemplo, en la clase 2, imaginad que tenemos un método que es actualizar, update, que queremos que en la clase 3 los usuarios puedan reescribir ese método, ¿vale? De manera que tienen que poder tener acceso a ese método, de manera que funcionaría como protective. Pero además queremos que ese método no sea visible desde ningún otro tipo dentro del assembly 2, sino queremos que solo dentro del assembly 1 ese método sea como público. Entonces, dentro del assembly 1 podemos llamar a ese método como si fuera un método público, class 3.update, por ejemplo, pero desde fuera del assembly 1 no se puede llamar fuera de la clase ese método, ¿vale? Ese es yo creo que el que más hemos utilizado y es bastante útil para temas de librerías y frameworks. Y el último, pues, posiblemente menos conocido, Private Protective. ¿Quién ha utilizado este? ¿Nadie? Nadie ha utilizado... por allí hay alguien, ¿no? Sí, este es el menos común, yo creo, y es un poco menos restrictivo que el Private y un poco menos restrictivo que el Protective. ¿Vale? Aquí lo que hace es, yo tengo un método dentro de clase 1, ese método funciona como protegido, de manera que la clase 2, que hereda de la clase 1, puede acceder a ese método y puede modificarlo, pero fuera del assembly 1 no tendrían acceso. Por ejemplo, si yo cojo la clase 3 y hereda de la clase 1, ese método no lo vería la clase 3, ¿vale? Porque funcionaría como si fuera private. Bueno, esto es algo muy interesante dentro del equipo. Además, aquí hay varias personas del equipo que es importante tenerlo de cara a diseñar esa librería, etcétera, y es una de las cosas que más hemos utilizado. ¿Qué más? Interfaces explícitas de interfaz. No sé si esto también es algo que habéis utilizado, pero es bastante útil cuando estás desarrollando una librería o un framework, ¿vale? Porque nos permite, como veis aquí, yo tengo una interfaz con dos métodos, add y update, y el método add es una implementación normal, pero el update tiene el nombre de la interfaz .update. Esto es una implementación explícita de la interfaz, y esto lo que provoca es que cuando yo creo un objeto de tipo myBehavior, ¿vale? Que es el nombre de la clase, el método en el IntelliSense no aparece. ¿Para qué se utiliza eso? Pues para el usuario reducir el número de métodos que el usuario tiene con los que el usuario se enfrenta. Es decir, a lo mejor un método que es útil para ti internamente dentro del framework o la librería, pero no útil para el usuario, ¿vale? Para poder acceder a ese método update, lo que hay que hacer es hacerle un casting al nombre de la interfaz a ese objeto. De esa manera ya en el IntelliSense nos aparecen todos los métodos e incluso el que tiene la interfaz explícita, ¿vale? Si tenemos múltiples interfaces de una clase, pues se pueden hacer como diferentes, son como vistas al final, y tú tienes diferentes vistas con diferentes tipos de métodos y demás, ¿vale? ¿Qué más? Value type y referent type. No sé cuántos de vosotros, bueno, pues habéis tenido problemas con este tipo de cosas, pero hay que tenerlas muy claras. El que una clase, por ejemplo, estaríamos hablando siempre de referent type, y una estructura estaríamos hablando de value type. Value type se almacena siempre en el stack, y referent type, como por ejemplo una clase, en el stack se almacena un puntero que apunta al trozo de memoria en el heap donde se almacena realmente el valor que hay dentro de la clase, ¿vale?
Esto es súper importante, sobre todo por temas de boxing y unboxing, que lo vamos a ver ahora, pero es importante porque crear un objeto en el stack no es igual de rápido que crearlo en el heap. El heap es más lento, ¿vale? El heap es donde pasa el recolector de basura. El recolector de basura, como sabéis, tiene varias generaciones. El recolector de basura va compactando la memoria, ¿vale? Pues todo lo que almacenemos en el heap siempre va a ser más lento a la hora de crearlo, por lo tanto, cosas que vayan en el stack para tipos que se crean y se destruyen muy rápidamente nos va a venir mejor, ¿vale? O va a ser más eficiente, ¿vale? Temas de boxing y unboxing. Esto, por ejemplo, he puesto este ejemplo que es muy simple, pero se puede ver muy claro pues el tema este de boxing y unboxing. Lo primero, creamos un objeto de tipo value type que se almacena en el stack, pero luego cuando le hacemos un casting a ese objeto, a un objeto de referencia, que es una clase, lo que hace es que se crea una copia del valor 4, una copia de lo que hay en el stack en el heap. Esta copia, en este caso es un entero, ocupa muy poco, pero para estructuras complejas, etcétera, pues bueno, ir haciendo esas copias nos pueden ralentizar el performance de la aplicación, etcétera. Por eso es importante saber que esto ocurre, que el boxing es cuando pasas de tipo valor a tipo referencia, y en la última línea estamos haciendo lo inverso. Cogemos un reference type y lo convertimos en un value type. De manera que lo que pasa es que se copia el valor que hay en el heap al stack. Esto también se llama unboxing y también tiene un coste adicional, ¿vale? Un coste que tienes que tener en cuenta, sobre todo para este tipo de aplicaciones y demás. Cosas muy útiles de .NET que también hemos utilizado, los attributes, ¿vale? Los attributes, bueno, pues sobre todo nos permiten acceder a compiler services para darle indicaciones al compilador sobre qué queremos hacer con ciertas cosas o cómo queremos que funcione, ¿vale? Pero también es muy útil el tema de custom attribute. ¿Por qué? Porque los custom attributes son como etiquetas que son estado aquí, que le colocamos a los métodos, y nosotros, por ejemplo, para el editor tenemos diferentes tipos. Hay algunos tipos que son, por ejemplo, de tipo float, es un vector 4, pero es de tipo color. Y queremos que en el editor lo que salga es una paleta de color. No queremos que salga 3 casillas del vector 4. Entonces lo que hacemos es decorar las propiedades para que en el editor aparezcan de una manera diferente, se visualicen con un visualizador u otro, ¿vale? Eso ha sido bastante útil, y una de las cosas también bastante útiles es dentro de Compiler Services, que puede ser el que más hayamos utilizado, es el Conditional Debug. ¿Alguien sabe decirme cuál es la diferencia entre este método y este? ¿Alguien que levante la mano? ¿Sí? ¿Por ahí? Ese solamente se va a compilar en do something cuando estés compilando un debug. Ajá. Y por lo tanto, si estás en release, por ejemplo, no Ahora lo repito yo para la gente del fondo, no os preocupéis. directamente. Ah, vale. Y ese de ahí, el compilador lo que hace directamente es quita las llamadas a ese método, Ajá. en caso de que estés en debug. Bueno, Bueno, no, al revés, en caso de que claro. estés en release. Básicamente, En caso de que no estés eso es. Básicamente la diferencia es que este código, si compilamos en release nuestro proyecto, este código no llega al IL, no se compila, y sin embargo este código siempre llega en IL, ya sea debug o sea release. De manera que si estamos haciendo una librería que luego otros van a utilizar, si hacemos esto en un método, si le ofrecemos a ese usuario nuestras librerías en release, nunca podrá tener acceso a este trozo, nunca se llegará a ejecutar. Sin embargo, en este trozo, en esta parte de aquí, si le damos nuestras librerías en release y él compila en release, esto no se ejecutará, pero si él compila en debug, esto se ejecutará, ¿vale? Esa es la diferencia, y por eso, pues cuando desarrollamos librerías y frameworks utilizamos más estas que lo que son directivas de compilador. Lazy Evaluation o Deferred Execution, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay un montón de partes en nuestro motor donde tenemos que exponer un montón de listas de elementos y demás, ¿vale? Es muy importante, no sé cuántos de vosotros utilizáis a menudo Yield Return, ¿vale? Es la única instrucción que se añadió del .NET Framework 1.1 a 2.0. Pregunta de entrevista, por cierto. Y bueno, a gente que no haya visto este método antes, pues, o una cosa así, de while true, devuélveme todos los números, etcétera. Lo interesante es que le puedes rayar que esto no compile, que esto compile y tal. El yield return lo que nos permite es pues que la ejecución no se haga
que cuando yo llamo a este método no ejecute todas las iteraciones y salga, sino que las iteraciones se vayan ejecutando bajo demanda. Microsoft en todas las librerías internas que ha hecho está metiendo la evaluación lazy, que la llama, y con eso está consiguiendo gran parte del rendimiento, porque muchas veces cuando los usuarios de tu librería o framework necesitan valores, una lista de valores, no los necesitan todos, necesitan una parte de esa lista o de valores, y esto optimiza ese tipo de casos, ¿vale? Tema de optimización es lo siguiente que quería hablaros, ¿vale? Y porque estos son temas de lenguaje y bueno, me da pie este apartado, ¿vale? Escribiendo código C# cuando el performance es lo más importante, ¿vale? Esto, antes de nada, quería poneros este warning enorme, ¿vale? Que aquí además se ve más grande que en mi ordenador. Este warning enorme para que nadie piense que yo aquí en esta charla estoy recomendando que hay que escribir código de la manera en la que ahora os voy a indicar, ¿vale? Simplemente es que hay en ciertos apartados o en ciertos tipos de proyectos donde encuentras problemas de performance y en esos problemas de performance es donde tienes que atacar con todas estas ideas que os voy a contar, ¿vale? ¿En qué escenarios nosotros esperamos que esto funcione, o sea, muy rápido? Por ejemplo, la BCL y Runtime, el equipo de .NET que escribe .NET Framework o .NET Core, cuando nosotros utilizamos .NET Framework, .NET Core, lo que esperamos es que el código de .NET Framework y .NET Core sea lo más eficiente posible, ¿vale? Para que nos deje a nosotros tiempo de CPU para hacer lo que a nosotros nos gusta. Para aplicaciones real-time, por ejemplo, sensorización de edificios, sensorización de parques eólicos, etcétera, necesitamos información en tiempo real y ahí es muy importante que las cosas lleguen en tiempo real, no con un retardo, ¿vale? Y también para pues, desarrolladores de juegos, desarrolladores de aplicaciones gráficas, donde tu código, tú tienes un bucle principal en la aplicación y tu código se tiene que ejecutar en 16 milisegundos. ¿Por qué? Porque si quieres que tu aplicación funcione a 60 frames por segundo, pues divides uno entre 60 y te salen 16 milisegundos. Si nos vamos a casos como VR, que las gafas de VR luego veremos que tienen un frame rate de unos 90 Hz y que no puede caer el refresco de la pantalla de 90 Hz para que la persona no se maree, estaríamos hablando de 11 milisegundos. Es decir, el código principal de tu proyecto se tiene que ejecutar en 11 milisegundos. Para eso es muy importante que el código que escribes en C# esté optimizado, sobre todo las partes internas, las partes matemáticas y demás, ¿vale? Para micro benchmark, lo que os recomiendo es una herramienta que se llama benchmark.net. Esta herramienta la arrancó este chico que trabaja en JetBrains, ¿vale? Andrei tiene un tweet muy interesante, si no lo seguís, pues yo os lo recomiendo porque habla de todas las mejoras que están añadiendo en .NET Core y cómo todo el mundo que añade mejoras está utilizando esta herramienta. ¿Por qué? Esa herramienta además está, como he dicho, en el .NET Foundation. ¿Por qué? Porque hasta ahora cuando alguien te decía, pues las interfaces son más rápidas que las clases abstractas, o las clases abstractas son más rápidas que las interfaces, todo el mundo nos hacíamos nuestra prueba con un stopwatch y aquello pues da unos resultados a uno, otro le da otros resultados a otro. ¿Cuál es la mejor opción? Vale, pues esta herramienta se encarga ya de hacer pues todas las buenas prácticas por nosotros y no nos tenemos que preocupar de nada. Se encarga de calentar la CPU, se encarga de limpiar las cachés, ¿vale? Porque muchas veces lo que pasaba es que una operación, estamos probando un método con otro y un método estaba en caché y el otro no estaba en la caché y tenía que ir a memoria. Y muchas veces pasaba que si cambiabas el orden de la prueba, ya el primero siempre es el que iba más lento y el segundo es el que iba más rápido. Esto ya se encarga de evitar ese tipo de problemas, se encarga de ponerlo siempre en modo release para que el compilador aplique todas las optimizaciones, arrancarlo sin el debugger atachado y arrancarlo un número de veces suficiente cuando estamos probando cosas que tardan muy poco, cosas que a lo mejor son del orden de nanosegundos, ¿vale? Entonces el número de pruebas tiene que ser grande para poder tener en cuenta el resultado. Bueno, dicho esto, ¿vale? Dicho esto, que la herramienta que yo os recomiendo para hacer este tipo de cosas en vuestras aplicaciones es benchmark.net. Os pondré un ejemplo simple. En un proyecto que hicimos, ¿vale? En un proyecto que hicimos, y aquí un compañero mío se acordará, que es Sergio, me acuerdo que teníamos un código similar a este, que es un bucle básicamente de imaginaros la imagen que llega en live de una webcam, ¿vale? Esa imagen la tenemos que recorrer, por lo tanto hay un bucle for y otro bucle for para recorrer la imagen, pero luego tenemos otro bucle for donde recorremos los píxeles que hay alrededor. Y era un algoritmo para coger la imagen de una webcam y cifrarla. El problema del algoritmo de cifrado es que no se podía paralelizar, porque el algoritmo de cifrado es cada píxel utilizaba la información del píxel procesado anterior.
de manera que no se podía paralizar. Ese algoritmo no tendrá mucho futuro, pero es el que teníamos que utilizar. Y el problema es que eso, pues si nos vamos a un caso así, escrito en .NET, esto lo ejecutas y aquí tenemos los cálculos un poco. Pues 1920 por 1080 Full HD, 4x4, 16 píxeles cercanos y 30 frames por segundo. Estamos hablando de que esta línea de código que hay aquí, ¿vale?, se ejecuta 1 billón de veces por segundo. ¿Vale? Cuando ejecutas una línea de código 1 billón de veces por segundo y no se puede paralizar, ahora todos tenemos PCs muy chulos, con muchos cores, pero ahí solo vale uno de los cores que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre cómo mejorar el performance de esta línea? Vale, el cambio fue muy simple, ¿vale? El cambio que hicimos. Básicamente lo que hace esa línea, pues, si alguien no lo ve, es te coge el valor float que viene de un píxel y se queda con la parte, con el suelo del float. Es decir, si es un 4,5 se queda con 4, si es 2,3, 2,7 se queda con 2, ¿vale? Pues lo que hicimos, básicamente el cambio que hicimos es tan tonto como el siguiente. Lo que hicimos fue cambiar esta línea por esta, ¿vale? Lo que hace es que le haces un casting a entero. Eso trunca el valor y luego le haces otro casting a float que, como está dentro de una operación matemática, ni siquiera haría falta y por eso el compilador lo pone de esta manera. Pero le haces un casting a esto. Con esto conseguimos un rendimiento 119 veces más rápido, ¿vale?, que la línea original. Aquí está el resultado que te saca Benchmark.net, que además de calcularte los tiempos, te saca tablas, gráficas, etcétera. Esto es un ejemplo de lo que puedes hacer con esa herramienta. Y aquí veis la diferencia de tiempos. Son muy pequeños, pero estamos hablando de micro optimizaciones. Y esto, en este caso, para este tipo de aplicaciones, convirtió de que podíamos poner la aplicación en tiempo real, cifrando y descifrando vídeo o no. Básicamente fue de la manera que lo hicimos, no se podía, y con este cambio sí se podía, funcionaba en tiempo real, ¿vale? Ejemplos como estos, ¿vale? Pues siempre os habrán dicho, y esto lo podéis ver, ya os digo, es con el Benchmark.net, lo podéis calcular. Si tenemos, la pregunta que mucha gente se hace, muchas veces me hacen a mí, es si tengo un array, ¿lo recorro con un for o lo recorro con un for each? Pues lo que os recomiendo es que cojáis el Benchmark.net, que es la herramienta que Microsoft utiliza actualmente para calcular optimizaciones dentro del .NET Core, y lo comprobéis. Yo lo he comprobado, básicamente poniendo este attribute de arriba es como se hacen los cálculos, y otra cosa simple es, vale, yo es que nunca utilizo array, yo siempre utilizo listas. Si cojo una lista y recorro la lista con un for o con un for each, ¿cuál es más rápido? ¿Vale? Los resultados son estos. Ahí tenéis el resultado que me ha dado a mí en mi máquina, el Benchmark.net, y aquí te dice, aquí con números, ¿vale? Y aquí abajo con gráficos, te dice que recorrer un array con una lista o un for each, prácticamente igual, ¿vale? Sin embargo, recorrer el array de enteros, la lista de enteros, con un for each o con un for, el for es muchísimo, o sea, es mucho más notable, se nota muchísimo la diferencia entre recorrerlo con un for each y un for. Sobre esto hay mucha literatura. Un for each, pues depende de si recorre una lista y esa lista es tipo por referencia, tipo por valor, si va haciendo casting, no tiene haciendo casting, etcétera. Pero esta información, yo os digo, lo que yo os recomiendo es que no os creáis nada de lo que os digan. Lo que os recomiendo es que cojáis vosotros mismos y os hagáis los tests cuando tengáis que hacer alguna cosa, porque también esto cambia dependiendo de la versión de .NET Framework, si es .NET Core, del tipo de JIT, si es el RuJIT, si es el antiguo, si es en x86, x64, depende de muchas cosas, ¿vale? ¿Qué más? Inlining. ¿Quién hace inlining en sus aplicaciones? ¿Sabéis lo que es inline, no? ¿Quién no sabe lo que es inline? Vale, inline es básicamente coger un método muy pequeño, tienes un método aquí y otro método aquí, y lo que hace es que este método es matemático, es muy pequeño, y en vez de que cuando se ejecute el código llame al método, que eso tarda tiempo, lo que se hace es que el trozo de código que hay dentro del método se inyecta directamente dentro del otro método, de manera que me ahorro la llamada, y con eso se consigue mejoras de rendimiento, ¿vale? Bueno, pues si queréis hacer inline, el dato más importante de esta inline es el que está en negrita, 32 bytes. Más de 32 bytes y en IL no se puede hacer inline. El compilador el JIT no hace inline de esos métodos. Por lo tanto, es importante que los métodos los que queráis hacer inline no superen esa cantidad en IL, ¿vale? ¿Qué cosas entonces se recomiendan para que tú quieras que tu método se haga inline y se consiga? Pues que nunca se lance una excepción dentro de un método. ¿Por qué? Porque solo el manejo de excepciones son 16 bytes.
¿vale? Que tu método no sea virtual, porque el manejo de un método virtual también son, no sé cuántos bytes son, pero también son una serie de bytes. Con esto podemos conseguir en aplicaciones, con métodos matemáticos se utilizan mucho, podemos conseguir incluso una mejora de hasta un 20%, ¿vale? Haciendo inline de las llamadas, a costa de que nuestro código pues ocupa más, nuestros binarios finales ocupan más, pero podemos conseguir esta mejora. Aquí os había puesto un ejemplo muy simple. Esta herramienta me la dijo el otro día un compañero que está allí, Javi Suárez, que se llama, el que no la conozca, es una página web que se llama CharLab, ¿vale? CharLab de laboratorio. Y te permite escribir en diferentes versiones de .NET Framework, te permite escribir código C# y aquí ver el código máquina directamente de compilado, ¿vale? Bueno, pues aquí como veis es un método muy simple, ¿vale? En el que de este método se hace inline, como veis ahí está en el código, y sin embargo, como tiene una excepción a este método, eso agranda el tamaño del método test, de manera que aquí, en el método root method, si os fijáis, lo que hace es una llamada, no hace inline de este método. ¿Por qué? Porque he superado esos 32 bytes. Microsoft ha cogido todas las librerías nuevas para .NET Core 2.1 y ha cogido Concurrent Diccionario, Concurrent Cube, etcétera, y ha metido esta modificación. La modificación es la siguiente. En vez de coger y llamar a la excepción, llamo a un método que lanza una excepción, ¿vale? Con eso, ese truco, engañamos al compilador y el compilador ya consigue que este método, el método test, sea menos de 32 bytes y si os fijáis, hace inline, ¿vale? Eso se consigue, según Microsoft, en Concurrent Diccionario ha conseguido más de un 20% de performance gracias a eso. Ese cambio tan tonto, ¿vale? Repito, son casos extremos, ¿vale? No uséis esto para desarrollar a diario, pero siempre cuando tengáis un problema, pues esto, por ejemplo, son cosas en las que podéis tener en cuenta para mejorar el performance. ¿Qué más? Esto, si lo conocéis, os ahorrará muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? En .NET no se sabe muy bien, no hay mucha documentación sobre cómo se almacenan en memoria las estructuras, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño en memoria, etcétera? ¿Vale? Pues una de las cosas que tenéis que saber, y eso os ahorrará, como os digo, quebraderos de cabeza, es que esto no es igual a esto. Es decir, que internamente el JIT no lo hace, no es inteligente y dice, vale, esto es lo mismo, lo reordeno y da igual. A ti a lo mejor te da igual el orden, pero a él no. Esto ocupa 40 bytes y esto ocupa 24, ¿vale? Si vemos aquí, os he puesto el de arriba. Como veis, lo que está haciendo es que él siempre .NET coge de una estructura, lo que yo me quedaría, si fuera alguno de vosotros, es con la idea de que cuando .NET coge una estructura, siempre coge el tipo más grande, si es de tipo float, si es de tipo double, que es 64, son 8 bytes, por ejemplo, ¿vale? Float es de tipo 32, por lo tanto son 4 bytes. Pues lo que hace siempre es que te crea las estructuras alineados al tamaño máximo del tipo que hay dentro de la estructura. De manera que como estas estructuras tienen double, lo que se queda es los alinea en tamaño de 8 bytes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Al intentar alinearlo en 8 bytes, coge el primer byte, lo coloca y desaprovecha los 7 que hay después. Coge el double, lo mete, el byte, y si os fijáis, si calculáis del tamaño de la estructura, está desaprovechando el 52% del espacio. Cuando luego en vuestro código hacéis boxing and unboxing, que es lo que hemos contado antes, se tienen que copiar 40 bytes, en vez de tener que copiarse 24, como hemos visto, ¿vale? Sin embargo, si la estructura la alineamos en memoria o hacemos nosotros el esfuerzo de que lo haga, él ya entiende o él la coloca de esta manera ahorrándonos todo ese espacio, ¿vale? Esto para escenarios en el que trabajáis con estructuras, que tampoco sé cuántos de vosotros trabajáis con estructuras. Esto es bastante importante, o podéis conseguir bastantes mejoras de performance, ¿vale? Bueno, ahora quería también hablaros del proyecto Wave, pues bueno, cómo lo tenemos organizado a nivel de repositorio y builds, que también es una duda que mucha gente pues me pregunta de, oye, un proyecto que lleváis tanto tiempo, etcétera, ¿cómo al final lo tenéis organizado? Pues bueno, sobre el repositorio os diré que está en Visual Studio Online, ¿vale? Aunque tenemos parte del código publicado en GitHub, el motor es parcialmente open source, hay partes que están publicadas y partes que no. En la página web podéis acceder al repositorio de GitHub. Luego, pues el repositorio, aunque está en Visual Studio Online, está basado en Git. Utilizamos Git Flow para todo el tema de política de creación de ramas y demás. Los compañeros del equipo, pues bueno, hay variedad. Pero para el tema de Gitflow, sobre todo, pues trabajan con SourceTree o Gitkraken, ¿vale? Son las herramientas que se utilizan para el tema de Gitflow. Gitflow, para el que no lo conozca, es una herramienta que
nos permite o nos facilita la creación de ramas y la política de integración de ramas, etcétera, cuando estás trabajando en equipos grandes, ¿vale? Otra de las cosas que también hemos hecho es añadir políticas por ramas. ¿Para qué? Para, por ejemplo, las ramas máster, las ramas estable, no todo el mundo tenga acceso y demás, y que, como por ejemplo, la rama de desarrollo necesita, pues bueno, de pull request, ¿vale? Necesita pull request. Ahora mismo lo que estamos trabajando, que no lo tenemos hecho, es que los pull requests, pues, tengan que pasar una build antes de ser aprobados. No solo revisados por alguien, que haya alguien que revise los pull requests, sino que además tienen que pasar la build en todas las plataformas. Tenemos muchas plataformas, alguien sube un pull request y se puede cepillar alguna de las plataformas, ¿vale? ¿Qué más? A nivel de builds, pues bueno, no utilizamos Visual Studio, utilizamos TeamCity. Motivo, cuando empezamos el motor, Visual Studio o Visual Studio Online no soportaba máquinas que no fueran Windows. Y nosotros necesitamos compilar el motor en Windows, Linux y Mac. De manera que TeamCity, sin embargo, sí que tenía agentes en Windows, Linux y Mac, y eso nos permitía pues tener una serie de builds para compilar el motor en todas esas plataformas. Como veis, pues tenemos un montón de builds pues para integración continua, que es cada vez que alguien hace un commit, pues se ejecutan y se pasan. Luego tenemos un montón de builds hechas para el tema de sacar una nueva versión del motor, ¿vale? Que nos genera automáticamente los paquetes Nugget, la documentación, las tools, etcétera. Las Nightly. Esto es una captura real de hace 2 días. O sea, no os creáis nadie que os lo ponga todo en verde. Hace 2 días no compilaba eso. Vale. Y bueno, las Nightly, y también hay una serie de cosas. ¿Cómo hacemos todas estas builds? ¿Cómo las hemos picado? Pues en vez de picarlas utilizando las herramientas que te da la plataforma, lo que hemos hecho es basarlas en un script que se llama Fake, o un framework que se llama Fake, que se programa usando F#. Y con esto pues nos permite crear como scripts que se ejecutan al final en una aplicación de consola, y estas aplicaciones de consola se lanzan y se ejecuta, pues se lanza la documentación, se lanza la creación de paquetes Nugget, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? Que si os queréis ir de TeamCity a Jenkins o os queréis ir a Visual Studio Online, no tenéis que cambiar nada, no tenéis que cambiar configuraciones ni tenéis que cambiar nada, simplemente tenéis que hacer que la nueva plataforma lance el script y lo ejecute desde un CMD, ¿vale? Bueno, pues por último el tema de testing. ¿Qué tipos de test utilizamos en el motor? El testing en este tipo de herramientas es complejo porque no hay muchos frameworks especializados en testing visual. Testing visual para gráficos en 3D, ¿vale? Hay testing visual para interfaces, de aplicaciones, de web, pero no para temas de cosas que se ejecutan en la tarjeta gráfica y demás. Entonces tenemos algunos test unitarios que sobre todo están en partes matemáticas del motor. Tenemos Visual Test, que serían como test de integración, ¿vale? Que es directamente un test que te arranca un ejemplo completo y te pinta una primitiva o te pinta algunas cosas. Y luego trabajamos, bueno, tenemos también test de performance utilizando Benchmark.net, está mal escrito aquí, Benchmark.net, y hemos trabajado durante un año en una herramienta, porque no hemos encontrado nada que exista, para hacer test visuales automáticos. Es decir, que la aplicación es capaz de arrancar este test en el que se pinta un triángulo y lo compara con una imagen que tiene en el servidor. Si las imágenes a nivel de píxeles son diferentes, te marca la diferencia y te hace un reporte y falla el test, ¿vale? Eso no hemos encontrado ninguna herramienta que lo hiciera, sobre todo con GPU, etcétera, y hemos picado ese sistema de reporte y demás, ¿vale? Y bueno, ahora por último quería hablaros de las plataformas VR, AR y MR, ¿vale? Los dispositivos que hay en el mercado. Yo siempre que me cuentan sobre dispositivos de VR, por ejemplo aquí, ¿cuántos desarrolladores VR hay? ¿No hay ningún desarrollador VR? Sí, por ahí. Vale, pues en el mercado para mí esto sería como primera división, ¿vale? Estos son los dispositivos que si queréis tener una experiencia buena, o sea, mucha gente me dice, sí, yo he probado el VR, pero ¿has probado el VR en uno de estos dispositivos? No, pues entonces no has probado VR, ¿vale? Estos son los mejores dispositivos en los que se puede probar este tipo de tecnología, ¿vale? Las Oculus Rift, que como sabéis, pues todo empezó en un crowdfunding, ¿vale? Por el chico este que se llama Palmer Luckey, que lo compró, la empresa luego la compró Facebook, etcétera, y el chico este pues tuvo suerte, como su apellido decía, y se hizo multimillonario, ¿vale? Bueno, pues este dispositivo es
un poco el que lo lanzó para mí todo, esta nueva revolución de VR, etcétera. Este dispositivo son iguales, son el HTC Vive y el HTC Vive Pro, que acaba de salir hace poco, ¿vale? La diferencia son sobre todo los sensores estos, o la resolución, que es normal, que lo han sacado después, y los sensores de Inside Out, que son estos que son capaces de detectar el entorno, porque tiene dos cámaras y detectan el entorno y cómo se mueve el casco, en vez de tener sensores fuera del casco que detectan cómo se mueve el casco. Lo de Inside Out significa eso, ¿vale? Yo desde el casco tengo información, puedo escanear el entorno y saber cómo se mueve el entorno con respecto a mí. Luego tenemos el dispositivo antiguo de HTC y la PlayStation VR. ¿Cuánto tiene aquí una PlayStation VR? ¿Nadie tampoco? Me siento raro, soy el único que tiene. Vale, pues si alguien se plantea hacer un desarrollo para estas plataformas, bueno, estas plataformas son muy chulas, pero si es algo comercial, lo que os recomiendo es que esta plataforma tiene que estar sí o sí, ¿vale? Aunque os parezca mentira, PlayStation VR ha vendido el doble que estas dos juntas, ¿vale? Entonces, ahora mismo creo que el desarrollo más tocho que se ha hecho a nivel de videojuegos y tal es un desarrollo de $1 millón para VR, para un juego VR, y tiene que ser para esta plataforma. Si no es para esa plataforma, no te puedes permitir hacer un desarrollo de esas cantidades, ¿vale? Tienes que hacer desarrollos mucho más pequeños, sobre todo si quieres ganar dinero, me refiero con eso, ¿vale? Sobre estos dispositivos, información que para mí es importante. Los precios pueden variar, ¿vale? Yo lo he puesto en dólares, no sé si esta slide está actualizada o no, pero lo que son las resoluciones, sí. Si os fijáis, mucha gente me dice, oye, a nivel técnico, ¿cuál es mejor, las Oculus Rift o las HTC Vive? Vale, pues como os fijáis, la resolución es la misma, el field of view es el mismo, que es el número de grados de visión, el peso, bueno, un poco menos las Oculus Rift, la frecuencia de refresco, 90 Hz, que es lo que decía antes. Si baja de 90 Hz, la persona se marea, por eso las pantallas tienen esa velocidad. Y bueno, y el precio. El nuevo dispositivo que acaba de sacar HTC Vive, pues si os fijáis, mejora mucho la resolución, ¿vale? Si os fijáis, 615 ppi, puntos por pulgada. Es una barbaridad la pantalla. En ese sentido, la calidad de la pantalla también es mejor. Field of view es el mismo, han mejorado el peso, pero luego todo lo demás es exactamente igual. Y por último, la PlayStation VR, que es la que tiene menos resolución, el field of view un poco más pequeño, pesan, ¿vale? Y el refresco sí va entre 90 y 120, pero 120 solo si tienes una PlayStation Pro. Si tienes una normal como yo, pues te quedan 90, ¿vale? ¿Cómo? Las Oculus Go no las he metido dentro de esto porque son un dispositivo standalone que viene en la siguiente slide. Luego lo digo, ¿vale? Vale, luego Microsoft, pues como sabéis, ha sacado una plataforma que se llama Windows 10, que se llama Windows Mixed Reality, pero realmente son dispositivos VR, ¿vale? Y ha hecho un acuerdo con todas estas empresas para sacar dispositivos. Ha salido estas navidades y hay mucha gente que se ha comprado estos dispositivos. ¿Alguien se ha comprado un dispositivo de estos? Nadie tampoco. Solo yo. No, hombre. Vale, pues ha hecho acuerdos con estas plataformas. ¿Y cuál es la ventaja? A diferencia de las gafas anteriores, la ventaja de estos dispositivos es que los enchufas al PC y sin instalar ningún driver, directamente en Windows 10, la Creator Update, me parece, la última que se hizo, o la penúltima, la última fue hace poco, la penúltima, pues ya incluía soporte a todos estos dispositivos. Entonces no tienes que instalar ni driver ni nada y puedes utilizar la Store, el Windows Mixed Reality Portal, es decir, que ya tienes herramientas Windows 10 para manejar este tipo de dispositivos y tal. Y Microsoft hizo un acuerdo con Steam para que puedas jugar los juegos de Steam, ¿vale? Que tienen un soporte VR. En características, pues aquí veis las características de cada uno de estos dispositivos, las características, sobre todo características técnicas. A nivel de Field of View cambia bastante. De aquí os deciros que, aunque es de los más pesados, que es este, el mejor dispositivo, si os fijáis, es este. Tiene la mejor resolución, o sea, la misma resolución que las HTC Vive Pro, que es la nueva que han salido, ¿vale? El peso, bueno, y el precio, ¿vale? Pero de los demás, nosotros recomendamos o hemos utilizado pues las Lenovo, las Acer, las HP. Yo os recomiendo, si no os vais a comprar este, que es un poco más caro, que os compréis las HP, ¿vale? Es la que se supone que mejor funciona. Pero bueno, si luego os va mal, no me echéis la culpa. Aquí es donde están dispositivos VR de tipo standalone, ¿vale? Dentro de estos dispositivos, pues por supuesto, hace unos años estaban, y bueno, siguen estando todos los dispositivos para poner tu móvil, como las cardboard, etcétera, y dispositivos que ya no son de cartón, sino dispositivos más avanzados, pero
lo que es primera división o lo que mejor experiencia te da dentro de este mundo sería lo nuevo que acaba de sacar Oculus con Xiaomi, que por eso las gafas son de Xiaomi, que son las Oculus Go, ¿vale? Que son standalone, es decir, no tienes que meter el móvil, directamente tienes ya la pantalla dentro del dispositivo y tal, y creo que valen $199. Daydream, que Google ha hecho un montón de acuerdos con una serie de plataformas, de empresas, igual que en Microsoft con las empresas anteriores, para que fabriquen dispositivos de este tipo, ¿vale? Standalone, que no tengan que ir conectadas a un PC, con un cable, etcétera, sino todos estos dispositivos son dispositivos con los que tú te puedes, de alguna manera tienes esa libertad, no tienes que estar conectado a un cable y demás, o un PC súper tocho para poder ver las experiencias y demás. Aquí, si os fijáis, pues sí que tienes que meter el dispositivo. Y Google al final lo que ha hecho es crear una plataforma, un sistema operativo VR, porque hasta ahora con este tipo de dispositivo era un coñazo, que tú cogías una aplicación, te la ponías, la usabas y decías, quiero arrancar otra aplicación, vale, sacabas el móvil, arrancabas otra aplicación, lo metías y te la volvías a poner. La idea no es esa, la idea es que tú puedas saltar de una aplicación a otra directamente sin tener que quitarte las gafas. Y eso pues es la plataforma de Daydream sobre todo. Gear VR, que como sabéis pues la última versión ya trae el mando este que tiene un acelerómetro y puedes utilizarlo para apuntar, etcétera. No sabe dónde está el mando, pero sabe la inclinación. De manera que es como si yo tuviera un láser y directamente yo puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Y me sale una interfaz y puedo manejarlo, ¿vale? En este solo soporta dispositivos de Samsung, que también es interesante, y la verdad es que hasta ahora, hasta que ha salido las Oculus Go, en esta gama para mí eran las que mejor calidad daban, ¿vale? Y por último, no sé cuántos conocéis este proyecto, Google VR 180, es algo raro que ha sacado Google hace poco, que son un dispositivo standalone también con una cámara de fotos, y es para echar fotos 180 grados, no 360, no, 180, ¿vale? Y pues las puedes ver directamente en el dispositivo standalone, que dices tú, un poco la gracia es que te pones unas gafas VR, giras y sigues viendo las fotos, pero claro, si es 180 tienes que girar así, más de esto no te da. Entonces cuando hagas así, pues no sé qué es lo que es, no lo he probado el dispositivo, ¿vale? Pero se supone que este año pues lo lanzan y bueno, no sé cómo funcionará esto de las cámaras 180 grados. Quieren crear como una especie de estándar nuevo con eso de VR 180, a ver cómo les funciona. Esto para mí serían dispositivos VR standalone. La experiencia que consigues aquí no es de lo mejor, motivo, porque esto sobre todo se utiliza para ver vídeos o para ver experiencias donde el usuario está quieto. Porque yo puedo con el dispositivo, con un acelerómetro, calcular cómo rota su cabeza y entonces puedo cambiar el contenido. Pero si el usuario se desplaza o se agacha, el dispositivo no lo detecta. De manera que el usuario muchas veces, si está así y se está cayendo para el lado, no lo detecta hasta que nos da la hostia, ¿sabes? No. Es decir, que en estos dispositivos, pues bueno, pues tal. Pero bueno, por eso decía que si queréis una experiencia buena en VR, pues las primeras que os he comentado, ¿vale? Si habéis probado este tipo de experiencia, que algunos me dicen, sí, he ido al Corte Inglés y he probado unas Gear VR. Prueba unas Oculus Rift, unas HTC Vive y sabrás lo que es una experiencia buena VR ahora mismo, es lo mejor que se puede conseguir. Y bueno, aparte de esto, pues también quería hablaros de dispositivos MR, ¿vale? Mixed Reality. Dispositivos VR, MR que diga, pues tendríamos HoloLens, ¿vale? Las principales características de este tipo de dispositivos es que ves una imagen estereoscópica, a diferencia de los dispositivos AR o todo lo que es realidad aumentada que conocemos hasta ahora, que había un montón de cosas que con no sé, incluso con la PlayStation Vita o con otro, tú tenías un QR y le apuntabas con el móvil y se veía un muñeco en 3D en el móvil o lo que fuera. Eso era realidad aumentada. En MR, la mayor diferencia es que yo veo una imagen estereoscópica, es decir, cada ojo ve una imagen diferente, de manera que tú puedes percibir la profundidad de los hologramas. Yo hay un holograma aquí y otro holograma allí, y yo veo que hay uno que está más lejos que otro. Es decir, mi cerebro es capaz de procesar ese tipo de información, y además que con las manos o con elementos puedo interactuar con esos hologramas. En el AR que conocemos, pues interactuar tocando la pantalla y tal, y no una interacción tan fiel a la realidad. Ahora tú realmente sí puedes, o incluso con algunas gafas, puedes coger un holograma y moverlo, ¿vale? Nosotros en Plain Concept pues tenemos estas y tenemos estas, ¿vale? Estas funcionan muy bien, la verdad. Me sorprendió muchísimo la primera vez que las probé. Estas funcionan muy bien, estamos esperando como agua de mayo la segunda versión, ¿vale? Estas, como la gran pega que para mí tiene es que están conectadas a un PC, ¿vale? De manera que no tienes esa libertad. Y luego, pues el tracking es horrible.
¿vale? ¿Para qué os voy a mentir? O sea, no... si que alguno tenía pensado comprársela, yo no se lo recomiendo, ¿vale? Son, para mí, hasta que no mejoren el tema del tracking, me parece que no es buena idea. Es más, además, estas, por ejemplo, no tienen refrigeración, es decir, que no tienen ventiladores ni nada, y esta sí, esta tiene un ventilador, entonces la enciende y suena... y tú con las gafas puestas, un poco diferente. Y ahora la gran esperanza que estamos esperando que nos lleguen son estas, las Magic Leap, que se supone que este será el mercado. Como veis, en VR hay un montón de competencia, un montón de fabricantes, etcétera. En AR será lo próximo que llegará, ¿vale? Todo el mundo dice que 2019 será el año de AR, en el que saldrán muchos dispositivos donde empiecen a competir entre ellos. Esperemos a ver qué pasa, ¿vale? Pero esto sería actualmente el panorama MR con las opciones que pueda haber, ¿vale? Y luego, dispositivos AR, pues sobre todo he recalcado estas dos librerías que han salido nuevas, que son las de ARKit y ARCore. No sé si alguna ha desarrollado para alguna de estas plataformas. Vale, por allí hay gente, etcétera. Vale, pues básicamente es conseguir el tracking con una cámara, el tracking de que escanea el entorno, etcétera, para saber dónde está el dispositivo con respecto al entorno. El algoritmo que se utiliza para esto se llama SLAM, S-L-A-M, si alguien lo quiere buscar. Si alguien lo quiere... Es que me acaban de poner el cartel de 5 minutos y me ha asustado. No te preocupes que estoy terminando. Que en estos dispositivos lo que ha hecho... Bueno, no sé si sabéis que Apple fue el primero que sacó ARKit. Apple lo que hizo fue que compró hace 2 años y medio, 3 años, una empresa se llamaba... la empresa se llamaba Meta.io, no sé si la conocéis, y el resultado de esa compra es ARKit. ¿Vale? ARKit utiliza ese algoritmo que se llama SLAM, que es muy conocido en robótica, que va escaneando el entorno, te va haciendo una malla con un teléfono normal. Es decir, Microsoft con HoloLens necesita varias cámaras, etcétera, una tecnología de hace 2 años y medio, pero actualmente con una única cámara se puede conseguir lo mismo que hacen las HoloLens. Y eso es lo que hace ARKit y ARCore. ¿Vale? Por lo tanto, esperamos que en el próximo dispositivo de Microsoft, las próximas HoloLens, no tengan tantas cámaras, no tengan tantos sensores, sean mucho más reducidas, pesen menos. Las HoloLens actuales pesan 579 gramos, ¿vale? Las actuales. Esperamos que la siguiente, que tienen mucho menos hardware, pues pesen mucho menos. Bueno, pues ARKit es esto. Si habéis desarrollado, alguna empresa os pide un desarrollo, etcétera, si no sabéis desarrollar, nos podéis llamar a nosotros. Y si lo sabéis desarrollar, tenéis que saber que este es el target que hay, ¿vale? Que no en todos los dispositivos iOS funciona. Y en Android, pues este es el target. El target de Android va incrementándose día a día, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo ahora un OnePlus 9 y en ese está soportado, por supuesto. Pero, sí, OnePlus 6, ¿no? Vale. Y me he ido mucho. Vale, y bueno, en estos dispositivos Android son los que se soporta. Como os digo, para mí esto es AR. ¿Y cuál es la diferencia para mí entre este AR y el MR? Sobre todo que aquí tú ves una imagen 3D sobre la imagen de la cámara. Pero tú al final es como si vieras una pegatina sobre la imagen de la cámara. Tú no percibes la profundidad. Es decir, tú ves un vehículo como aquí y tú no ves que esta rueda está más cerca que la rueda del fondo. Tú lo ves una pegatina. ¿Vale? En MR, si os ponéis unas gafas tipo HoloLens, tú sí que eres capaz de percibir la profundidad, ¿vale? Y bueno, dicho esto, aquí ahora os quería poner, pues, preguntas, si alguien tiene preguntas, mientras alguien, si tiene preguntas un compañero mío o un compañero aquí, Perona, se puede pasar con el micrófono, lo llamáis para hacer alguna pregunta. Os he puesto este QR aquí y es básicamente porque las slides que he puesto aquí, como tienen mucha información que os puede resultar útil para alguna cosa, pues en este QR va directamente a SlideShare. Ayer por la noche las publiqué en SlideShare y con este QR podéis acceder. Si no tenéis para escanear el QR, pues en mi cuenta de Twitter, ¿vale? Al final de la charla posiblemente también tuitearé lo que son la dirección de dónde está la cuenta de SlideShare, etcétera. ¿Alguna pregunta? Por ahí hay una pregunta, Perona. ¿No suena? Hola, ¿hay alguien ahí? No. Sí, suena. Hola, hola. Hay alguien ahí. Hola, hola, hola. Sí, se te escucha, Perona. Sí, se te escucha. Sí. Hola. ¿Qué herramientas usas? Bueno, Sí, si te pegas el micro un poco se escucha. sí. Sí. Un poco.
¿Qué herramientas usáis para ayudar al desarrollo, por ejemplo, cuando estáis con el Wave Engine, ¿no? Desarrollando? Ajá. Para el tema de copias ocultas o lo que ha comentado la estructura que tiene diferente tamaño y todo eso, ¿qué herramientas usáis para identificar esas cosas y que te aparezca en el editor que uséis o en el visual que te aparezca diciendo, oye, se está haciendo una location aquí o se está haciendo no sé qué en otro lado? Bueno, sobre todo lo que hay que hacer, a ver, no es que tú vayas desarrollando y normalmente tengas en cuenta este tipo de cosas, es que tú vas desarrollando según lo que estés haciendo, si es cierto que sí lo tienes que tener en cuenta, pero normalmente no. Normalmente cuando encuentras un problema de performance es cuando dices, venga, vamos a mejorar el rendimiento de estas APIs. Entonces cuando te pones a analizar y utilizas herramientas como el benchmark.net que te he comentado, nosotros sobre todo utilizamos GPU y mucho procesamiento en GPU. Entonces en ese utilizamos herramientas de depuración gráfica, que Visual Studio ya trae una herramienta de depuración gráfica si la instaláis. Utilizamos otra herramienta que se llama RenderDoc, no sé si os suena, para temas de GPU. Y para el tema este de inline, por ejemplo, si los queréis detectar, hay una herramienta que ha hecho un chico que se llama Object Inspector Management o algo así, que directamente Visual Studio, cuando pones el ratón encima de un método, te da un tooltip y te dice si ese método se puede hacer inline o no. Esa herramienta está muy chula, no la tengo aquí en ningún enlace, pero si queréis también, pues cuando termine intentaré tuitear el enlace de esa herramienta, luego cuando tenga un rato, y por si alguno las quiere conocer. Es una herramienta bastante útil, si queréis temas de inline y tal. ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta me dicen, si no, lo dejamos ya aquí. ¿No? Pues nada, pues muchas gracias.